Después de sus ponencias, poco más puedo añadir, ¿no? Simplemente voy a dar una serie de pinceladas sobre lo que yo considero que es muy importante, aparte de toda la técnica en sí de las prácticas restaurativas que han explicado Ana y Carmen. Creo que es realmente importante en la sociedad y en la administración de justicia, en todos los operadores jurídicos, un cambio de mentalidad para poder instaurar de verdad las prácticas y la justicia restaurativas. Desde luego, desde hace varios siglos, la justicia ha venido evolucionando en un sentido, ¿no? Se pasó primero de un sistema inquisidor en el que la acusación y el juzgador era la misma figura. Luego vivimos un avance hacia una justicia en la que lo que más primaba por encima de todo, que no está mal, pero hay que evolucionar, es los derechos del acusado, lógicamente. Estos últimos años, esta última década, últimos 15 años, hemos vivido un avance hacia la protección de la víctima sin mermar, lógicamente, los derechos del investigado o del acusado, y ahora tenemos que dar un paso más. Tenemos que evolucionar un poquito más en ese sentido, en el sentido de proteger a la víctima, reconocer los derechos de la víctima, lógicamente siempre teniendo muchísimo cuidado en que ello no vaya a mermar los derechos del investigado, porque sí que es cierto que eso tiene que ser la base del procedimiento penal siempre. Eso tiene que ser la base. Si esa no es la base, todo lo demás carece de sentido porque ahí se rompen todos los principios jurídicos y los principios democráticos, digamos. Pero tenemos que evolucionar en ese sentido. Yo veo varias dificultades. En primer lugar, una mentalidad de la sociedad. Todos vemos cuando sucede un delito que es mediático, que se ve en prensa, en redes sociales y demás, la sociedad parece que tiene hambre de venganza. Yo creo que la sociedad tiene que aprender a dejar a un lado ese hambre de venganza para buscar el hambre de justicia. El hambre de justicia no solamente hacia la persona que ha cometido presuntamente el delito, es decir, que se pase 200 años en la cárcel o pena de muerte o cadena perpetua, no. También ese hambre de justicia hacia la víctima, para con la víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que una persona se pase X años en prisión no va a resarcir a la víctima el daño o el dolor causado. Con lo cual, tenemos que evolucionar en ese sentido toda la sociedad. Y ahí jugamos un papel muy importante los operadores jurídicos. Lo explica muy bien Carmen, cómo decide derivar, y me alegra escuchar eso, incluso delitos graves hacia la mediación penal. Que luego se declara que es inviable, bueno, pero al menos se intenta y se empiezan a derivar esos delitos graves, ¿no? Eso realmente me produce satisfacción y agradezco a Carmen que ella lo fomente, ¿no? en la Administración de Justicia, y espero que dentro de poco, dentro de no mucho, sean muchos más jueces los que empiecen a hacer esto. Pero además los abogados, yo creo que tenemos que cambiar también, y me incluyo muchas veces, un poquito esa mentalidad de abogado que va a pleitear siempre, abogado que va a pelear en sala. Tenemos también que orientar a la sociedad hacia la aceptación de esas prácticas restaurativas, de esa justicia restaurativa, tanto cuando vamos como defensa, y lógicamente tendremos que defender los derechos de nuestro cliente por encima de todo, pero también cuando vamos como acusación particular. Muchas veces yo veo que los compañeros se dejan llevar por este hambre de venganza, al igual que la sociedad, ¿no? A veces tenemos que darnos cuenta que lo que más va a resarcir a la víctima no es el ánimo de venganza, sino ese ánimo de justicia que comentaba. Con lo cual, ahí, pues, resaltar esa importancia de todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, en ese ánimo de que la sociedad consiga cambiar esa mentalidad. Es complicado, porque tampoco los medios de comunicación ayudan a ello. Muchas veces vemos cómo los medios de comunicación y los grupos políticos alimentan ese hambre de venganza de la sociedad. ¿Y lo alimentan cómo? Pues se produce un hecho mediático, un delito que es mediático, y enseguida se pone en marcha la maquinaria política para endurecer el Código Penal, para ir contra este tipo de delito, para incrementar las penas, etcétera, en vez de decir, oye, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de víctimas, ¿no? Para realmente resarcir el daño? Está demostrado, y yo creo que en los países que más se aplican estas prácticas restaurativas y estas justicias restaurativas, que se reduce el crimen en muchas ocasiones.
Pensamos que cuando una persona comete un delito y le mandamos a prisión un número de años, dependiendo del delito, pensamos que ello le va a ayudar a reinsertarse, pero muchas veces no es así, muchas veces es al contrario. La estancia en la cárcel, en la prisión, lo que hace es que esa persona nunca llegue a reinsertarse en la sociedad, con lo cual, incluso para el propio acusado, para el propio posteriormente condenado, si es así, la justicia restaurativa le puede ayudar a saber qué es lo que ha hecho mal, por qué ha actuado mal y poder facilitarle la reinserción en la sociedad, lógicamente una vez que ya haya respondido ante la sociedad por el delito. Una cosa no quita la otra, es decir, la justicia restaurativa no tiene por qué hacer que un acusado pues cumpla un determinado castigo por el delito que ha cometido. Pero ese es el cambio fundamental que tenemos que vivir y es realmente importante. Yo espero que dentro de una serie de años, no sé si se tardará menos o se tardará más, espero que menos, hayamos conseguido este cambio y hayamos conseguido la evolución absoluta de la administración de justicia, por el bien de los acusados, por el bien de las víctimas y, bueno, pues en aras un poquito también de la salud mental de toda la sociedad, que yo creo que no es bueno que esté continuamente reclamando hambre de venganza, ¿no? Luego, por otra parte, en cuanto a las técnicas restaurativas, también tenemos que tener en cuenta que no solamente se tiene en cuenta a la víctima y al acusado, también se tiene en cuenta a todas aquellas personas que de alguna manera han sido afectados por esa comisión del delito. Con lo cual, es una forma muy efectiva de poder restaurar una situación o poder restaurar, en cierto modo, en la medida de lo posible, un daño que se ha causado, pero no solamente a la víctima directa, sino a todas aquellas personas que se han visto afectadas por ese hecho concreto que se va a enjuiciar. Por tanto, simplemente, pues desde aquí, animar a todas las personas a que se formen en las técnicas restaurativas, que lo pongan en marcha, que se animen, como hace Carmen y como hace Ana, a proclamarlo, digamos, porque tiene muchísimas ventajas y cuando sea posible, pues lógicamente llevarlas a cabo, siempre y cuando, lógicamente, como digo, pues sea posible. Hay veces que es inviable, como decía Carmen, bueno, pues es inviable ya, aplicamos el sistema tradicional de justicia, pero vamos a intentar que esa aplicación sea subsidiaria.